Otto Weidinger fue un oficial de las Waffen-SS, conocido dentro de las filas de la división Das Reich, por organizar y liderar grupos de batalla en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Weidinger nació en Wurzburgo, en Baviera, al sur de Alemania, el 24 de mayo de 1914. Y su padre fue un alto funcionario de correos. Después de que Hitler llegó al poder en 1933, Weidinger, aún como estudiante, se unió al Partido Nacional Socialista y a las SS. Al año siguiente, en 1934, se graduó en la Escuela Superior de Humanística en Würzburg y en abril del mismo año se unió a las SS Verfügungstruppe. Su primera misión fue como guardia de campo de concentración en Dachau. Después de un año, Weidinger se ofreció como voluntario para el entrenamiento de oficiales y entró en la SS Junkerschule en Braunschweig en mayo de 1935. Junto con Sylvester Stadler y otros oficiales, formó parte de la primera generación de jóvenes líderes de las SS. Después de graduarse en la Junkerschule, Weidinger completó el entrenamiento de líder de pelotón y fue ascendido a SS Untersturmführer el 20 de abril de 1936. El primer mando de Weidinger fue la tercera compañía del regimiento SS Deutschland de las Verfügungstruppe. Además de asistir a la Kampfschule, en Múnich, recibió formación como pionero de combate. En marzo de 1938, regresó a la Deutschland, poco antes de la invasión a Austria. Ese mismo año, el 11 de septiembre de 1938, Weidinger fue ascendido a SS Obersturmführer. A inicios de 1939, después de una breve estancia en la Wehrmacht, fue trasladado como ayudante en el batallón de motociclistas del regimiento SS Deutschland. Al iniciar la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1939, Weidinger entró en combate por primera vez en la campaña de Polonia, junto con su batallón de motociclistas. Por sus acciones en el frente, después de la invasión a Polonia, fue condecorado con la Cruz de Hierro de segunda clase, el 15 de noviembre de 1939. Al año siguiente, en mayo de 1940, las SS Verfügungstruppe participó en la invasión a Francia y los Países Bajos. Weidinger, aún en su batallón de motociclistas, continuó distinguiéndose en el frente, razón por la cual fue nombrado ayudante de división. Por sus acciones, Weidinger fue ascendido a SS Hauptsturmführer el 1 de julio de 1940. Y poco después, el 25 de julio, recibió la Cruz de Hierro de primera clase. Weidinger, transferido al Estado Mayor de la División Das Reich y como segundo adjunto de Hauser, participó en la campaña de los Balcanes en abril de 1941. Tiempo después, Weidinger fue nombrado comandante de la compañía pesada del batallón de fusileros de motociclistas de la división SS Das Reich. En junio de 1941 inicia la Operación Barbarroja, la invasión alemana a la Unión Soviética. La división Das Reich, como parte del grupo de Ejército Centro, llegaron hasta las afueras de Moscú. Weidinger y su batallón fueron testigos de las encarnizadas luchas en el frente oriental. El 21 de octubre de 1941 recibió la insignia de asalto de infantería en bronce. En noviembre de 1941, después de un periodo de servicio en el frente oriental, Weidinger regresó a las SS Junkerschule en Braunschweig como instructor de táctica para candidatos a oficiales. En junio de 1943, después de 18 meses, Weidinger recibió nuevamente la orden de regresar al frente soviético. El 21 de junio de 1943 fue ascendido a SS Sturmbannführer y se le dio el mando del primer batallón del regimiento SS Deutschland. Weidinger y su batallón participaron y experimentaron encarnizados combates en las posiciones avanzadas de la Operación Ciudadela en la batalla de Kursk. En agosto de 1943, a Weidinger se le dio el mando, el batallón de reconocimiento SS de la Das Reich. Este batallón participó en importantes acciones defensivas de combate ante la contraofensiva soviética. En estas batallas, Weidinger recibió una grave herida en la cabeza, recibiendo la insignia de herido en plata. Desde finales de septiembre, la segunda división Das Reich emprendió una retirada en toda la línea del frente. Fueron retirándose a posiciones defensivas detrás del río Dnieper.
Para noviembre, las cosas siguieron igual, la división Das Reich siguió resistiendo y luchando en retirada a las afueras de Kiev. Durante estas acciones, Weidinger recibió la Cruz Alemana en oro, el 26 de noviembre de 1943. A mediados de diciembre, la Das Reich, reducida a un nivel lamentable, fue enviada a Francia para reabastecerse y reorganizarse. Sin embargo, solo se quedó un grupo de 5.000 hombres, en la que se reorganizó como un grupo de combate, bajo el nombre de Kampfgruppe Das Reich, quedando al mando el SS Oberführer, Heinz Lammerding. El resto de la Das Reich llegó a Montauban, al sur de Francia, a inicios de febrero de 1944. El 8 de marzo de 1944, Lammerding dejó el frente oriental y fue enviado a Francia, para asumir el mando divisional completo de la Das Reich, dejando el mando del Kampfgruppe al SS Sturmbannführer Otto Weidinger. Ese mismo mes, se inicia una gran ofensiva soviética, y todo el grupo de Ejército Sur se vio amenazado a la destrucción. Al sur de Ternopil, el Kampfgruppe Das Reich, totalmente debilitado y con muchas bajas, fue retirado del frente el 8 de abril de 1944. Weidinger y 800 sobrevivientes llegaron a Francia a finales de abril, quienes fueron bien recibidos por el comandante de la Das Reich, el SS Brigadierführer Heinz Lammerding. Finalmente, toda la división estaba completa y nuevamente unida. Por sus acciones en el frente oriental, al mando del batallón de reconocimiento y del Kampfgruppe Das Reich, el SS Sturmbannführer Otto Weidinger recibió la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, el 21 de abril de 1944. En Montauban, Weidinger fue asignado como jefe de personal del Estado Mayor del Regimiento der Führer, al mando del SS Standartenführer, Sylvester Stadler. El 6 de junio de 1944, los aliados desembarcaron en Normandía, y el 8 de junio, la división Das Reich fue enviada al norte para detener el avance aliado. Durante su avance a Normandía, hubo varios acontecimientos explicados en un video anterior. En la mañana del 14 de junio, en pleno avance, el SS Standartenführer, Sylvester Stadler, recibió la orden de dejar el mando del regimiento der Führer. Por esta razón, se le asignó al SS Sturmbannführer Weidinger asumir el mando del regimiento. Para la tarde, empezaron a llegar unidades de vanguardia de la Das Reich al frente de batalla en Normandía. Desde el 15 al 30 de junio, la división continuó llegando poco a poco a las zonas de retaguardia del frente. La mayor parte de la división fue enviada al sur de Saint-Lô como reserva del Séptimo Ejército. Como respuesta a la Operación Epsom, el 26 de junio se decidió enviar a la zona algunas unidades de la división Das Reich. Estas unidades se organizaron y formaron un Kampfgruppe al mando de Weidinger. Avanzaron en dirección a Caen y lucharon desde el 28 de junio hasta el 1 de julio al norte de Noyers, en la línea defensiva entre Grandville y Ruray. Estos acontecimientos están detallados y explicados en un video anterior. Para el 2 de julio, el Kampfgruppe Weidinger se disolvió y los restos regresaron y se reincorporaron con sus unidades de la Das Reich. Sin embargo, durante las semanas siguientes, la batalla continuaba. El regimiento der Führer luchó en varios lugares, entre ellos Saint-Lô, Coutances y Mortain. En agosto de 1944, la unidad de Weidinger, junto con otros 50.000 soldados alemanes, fueron rodeadas por fuerzas británicas y polacas, en lo que se conocería como la Batalla del Bolsillo de Falaise. Ante la perspectiva de la rendición o la aniquilación, Weidinger hizo que su unidad explorara constantemente las líneas enemigas en busca de debilidades. Descubrieron una brecha muy pequeña en las líneas polacas que Weidinger luego aprovechó, utilizando la potencia de fuego de los tanques restantes. 10.000 soldados alemanes pudieron escapar de la bolsa que se estaba derrumbando. Por estas acciones, el 9 de noviembre de 1944, Weidinger asciende a SS Obersturmbannführer. En diciembre de 1944, la división Das Reich participó en la batalla de las Ardenas e intentó acercarse al puerto de Amberes sin éxito. Tras detenerse a menos de 40 kilómetros del río Mosa, la Das Reich fue obligada a retirarse por los contraataques aliados el 25 de diciembre. El 26 de diciembre de 1944, Weidinger recibió las hojas de roble para su Cruz de Caballero.
Tras el fracaso de la batalla de las Ardenas, las unidades de la división Das Reich fueron trasladados al frente oriental. Después de la fallida ofensiva del lago Balatón, las unidades de las Waffen-SS se retiraron a Viena y a Praga. Hacia finales de abril de 1945, la división Das Reich estaba fragmentada y ubicada en diversos puntos. El regimiento der Führer de Weidinger estaba en el área de Budweis, en Checoslovaquia, y recibió la orden de dirigirse a Praga para llevar a cabo una operación de rescate, en consecuencia de un levantamiento partisano checo. Otto Weidinger organizó un grupo de batalla para la acción y al amanecer del 6 de mayo, los batallones tomaron la carretera hacia Praga, formaron columnas y marcharon hacia el norte. Ese mismo día, el 6 de mayo de 1945, Weidinger recibió las espadas para su cruz de caballero con hojas de roble. A medida que las unidades avanzaban hacia la capital checa, los signos de la disolución del ejército alemán se hicieron más notorios. Después de un viaje de 3 días, en los exteriores de la ciudad, la columna fue detenida por una enorme barricada construida con adoquines. Rápidamente, Weidinger ordenó a sus hombres que lo desmantelaran. La tarea de crear un espacio lo suficientemente ancho para el paso de los vehículos desperdició muchas horas. Sin embargo, bajo el fuego de los francotiradores partisanos, se despejó una brecha, y la columna continuó su avance a través de la noche. Horas después, el regimiento se detuvo frente a un puente. Estaban ocupadas por partisanos que disparaban con sus rifles y ametralladoras contra los soldados de las SS que se acercaban. Durante varias horas, hasta la mañana siguiente, Weidinger mantuvo a sus hombres en posiciones defensivas. Durante la batalla, un oficial del ejército alemán y un oficial checo se acercaron a Weidinger y se ofrecieron a servir como intermediarios entre los dos beligerantes. Mientras esperaban que estos dos emisarios regresaran con una tregua que les permitiera entrar en la ciudad, los soldados de las SS recogieron combustible, raciones y municiones de las zonas de suministro cercanas. A media tarde, Weidinger se impacientó y estaba a punto de ordenar un bombardeo de artillería contra los partisanos. Finalmente, aunque con retraso, los oficiales regresaron informándole que la guarnición alemana en Praga y los rebeldes checos habían acordado un armisticio. De este modo, el regimiento der Führer pudo cruzar el puente y entrar en la ciudad, y se unió al ejército alemán y a los gobernadores de las SS. Al ver gran cantidad de población alemana, Weidinger decidió que no dejarían a ningún refugiado atrás, y que, si era necesario, se sobrecargarían los camiones. Su última misión del regimiento der Führer no fue un poderoso choque de armas, sino una misión para sacar del peligro a mujeres y niños. El control que Weidinger ejercía sobre sus hombres era estricto y sus órdenes fueron obedecidas rápidamente. Los soldados del regimiento der Führer reunieron a los civiles alemanes de la ciudad en un convoy de camiones. Con muchos de sus camiones sobrecargados, las tropas de las SS se prepararon para su viaje a Pilsen, donde estaban los estadounidenses. En conjunto, los alemanes utilizaron unos 1000 vehículos. Para entonces, Weidinger y sus hombres se enteraron de la rendición incondicional de Alemania a las potencias aliadas. Antes de que el convoy saliera de Praga, los soldados de las SS se enteraron de que un tren cargado de soldados alemanes heridos habían sido abandonados en la estación del tren de la ciudad. Weidinger rápidamente ordenó su rescate. Después de casi 6 años de participar en una cruel guerra, el regimiento der Führer iba a pasar los últimos días de su existencia llevando a cabo una misión de misericordia. Al amanecer del 9 de mayo, un general alemán, acompañado por un coronel checo, detuvieron la columna y exigieron la entrega de todas sus armas. Weidinger ordenó que las armas fueran inutilizadas antes de ser desechadas. Una vez cumplida la orden, el avance continuó. Aproximadamente a las 10 de la mañana del 9 de mayo de 1945, las unidades de Weidinger entró en contacto con la Segunda División de Infantería estadounidense. A las afueras de la ciudad de Pilsen, los soldados sobrevivientes se entregaron a los americanos. Finalmente, el regimiento der Führer se disolvió y dejó de existir. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial,
Weidinger fue encarcelado por el ejército estadounidense en el antiguo campo de concentración de Dachau, junto con miles de otros hombres de las SS. En agosto de 1947, por los acontecimientos en Oradour-sur-Glane y Toul, fue trasladado a la custodia francesa, donde permaneció prisionero hasta junio de 1951. Después de 6 años y medio de prisión, finalmente, fue juzgado como criminal de guerra, junto con otros 50 soldados de las SS. Sin embargo, días después, fue absuelto por un tribunal militar de Burdeos y fue puesto en libertad el 23 de junio de 1951. Al salir de prisión, Weidinger se formó como farmacéutico y trabajó en una farmacia hasta su jubilación. En 1958, fue primer portavoz de la comunidad de ex-miembros de las Waffen-SS, conocido como JIAG. De 1967 a 1982, Weidinger escribió la historia del regimiento der Führer, así como la historia de la división Das Reich en 5 volúmenes. Finalmente, Weidinger falleció el 11 de enero de 1990 a los 75 años.